Bienvenidos a este día martes 7 de abril 2020 durante la pandemia del coronavirus. Estamos orando que Dios obre grandemente en nosotros y en nuestra iglesia, en ser un testimonio a las personas que quizá no alcanzaríamos si no fuera por esta pandemia. Espero que busquen en sus Biblias, en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Doy gracias a Dios por mi esposa Michelle, por Andrea, mi nieta, que está ayudándonos a cuidarla a ella después de su accidente. Y doy gracias a Dios que todo va mejorando en cuanto a su cuerpo. Estén orando por ella. Juan capítulo 19. Y versículos 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. Voy a dar lectura a la palabra de Dios después de esta oración. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Darnos la salud para poder predicar. Y te pido, Señor, que tú obres grandemente en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en México, en Canadá, en todo el mundo. Que tú obres para que almas acepten a Cristo y se acerquen a ti. Que cristianos reaviven ese fuego que quizá habían perdido con la vida cotidiana de antes. Oye, qué diferente es hoy en día. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de bendición. Y si algo sucede y si alguna alma acepta a Cristo, te daremos a ti la gloria porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 19, versículos 26 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, y aquí está la tercera frase que vamos a estudiar: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al ir pasando de la mañana a la tarde, ese día de la crucifixión, Cristo dio el tercero de sus 7 frases en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Me da gusto saber que había gente que él conocía y amaba alrededor de la cruz, y doy gracias a Dios por eso. Habían 5 de todos sus simpatizantes. Estaban dolidos, maravillados, contristados, muy consternados. 4 mujeres y un hombre. Qué lástima que hubiera solo un hombre por 4 mujeres. Duélense conmigo los hombres. En muchas de las iglesias, los que más participan son 4 mujeres por un hombre. ¡Qué vergüenza! María, la madre de Jesús, estaba ahí. Oh, los chismosos hablaron cuando nació Jesús, sugiriendo que ese hijo era un hijo ilegítimo. Y teólogos liberales, neoortodoxos y neoevangélicos dicen ser hermanos de esos teólogos, porque ellos niegan el nacimiento virginal de Cristo. Cuando Cristo nació, el profeta Simeón dijo en Lucas capítulo 2, si busquen ahí en Lucas 2, ahí estamos cerquita, el libro antes de Juan, Lucas 2, el versículo es el 34, y vamos a leer el 35 también. Lucas 2, 34
y 35. La Biblia nos dice: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, hablando a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hoy quiero decirte que María ya estaba sintiendo esa espada. Después de María estaba ahí la madre de Juan. Ella era hermana de María. Y el amor por su sobrino, tan extraño, tan maravilloso, y por su hermana, aparentemente viuda para ese entonces, le causó mucho dolor y consentimiento. Ella estaba presente. María, la esposa de Cleofas, estaba ahí también. Y Cleofas era hermano de José, el padrastro de Jesús. Ella lo amaba y ahí estaba presente. María Magdalena estaba ahí. Y Cristo había sacado 7 demonios de ella. Estaba tan agradecida con él por el milagro que había obrado en ella. Y ciertamente ella representa a todos aquellos que han sido bendecidos por la salvación por medio de la gracia de Cristo. Ella estaba presente. Juan, el discípulo, estaba ahí. El único de sus discípulos. El único de los apóstoles. Él estaba ahí. Había seguido fielmente a Jesús. Y estaba al pie de la cruz en su muerte. Aquí al pie de la cruz está este grupo pequeño que no están injuriando a Jesús, no están maldiciendo a Jesús, no están haciendo nada malo, llorando, quizá a la reacción de todo el pueblo ahí. Y me pregunto si ellos se dijeron uno al otro: ¿notará Cristo que estamos aquí? ¿Nos dirá algo a nosotros? Y en una frase sorprendente, Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre. En esta frase pequeña hay 3 asignaciones, 3 cosas que vamos a ver en esta noche que creo que te van a ayudar en tu vida cristiana. Quiero que noten la primera asignación, la asignación a su madre. ¿Cuál es su última palabra para ella? Se le da un lugar especial, diferente de a cualquier otra persona. La Iglesia Católica insiste que se le dio la posición de mediadora, encargada de los tesoros de la gracia de Cristo, y que le fue dada la responsabilidad de distribuir su bondad. La llaman la reina de los cielos, la madre de Dios y una decena de otros títulos altivos. Pero la Biblia no sabe nada de tales cosas. Jesús tuvo cuidado de guardar durante su ministerio que nadie adorase a María. Vayamos a Lucas capítulo 11, ahí estamos cerquita, ahí en Lucas 2, ahora Lucas 11, versículos 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28. Cristo estaba predicando y mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ahí hubiera sido una buena oportunidad de Cristo haber dicho: así es, amén. Pero no lo hizo. Al contrario, dijo: antes que mi madre, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nunca Jesús le dice madre a María. Tú puedes leer todos los evangelios y nunca encontrarás que Jesús pronuncia
las palabras madre a su madre. Siempre le dijo mujer. Ahora, sin embargo, usó la palabra mujer con toda ternura, respeto, amor. Pero ¿por qué no le dijo madre? Vayamos ahora a Marcos, un libro antes de Lucas. Vamos en reversa ahora. Marcos capítulo 3, versículos 32 al 37. Marcos 3, 32 en adelante. Marcos 3, 32 al 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahora ahí estaba una buena oportunidad, otra vez. Oh, mi madre es muy importante. Y en ninguna manera Cristo le faltó al respeto a ella, pero tampoco la puso en un pedestal. Y mira lo que dice Cristo. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Parece ser que María y los hermanos de Jesús no estaban presentes cuando él predicaba, pero sí querían atención de él. Y Jesús dijo: hey, mi madre, mis hermanos, son estos que me oyen. Jesús en las Escrituras nunca le dice madre. Le dice mujer. ¿Por qué? Bueno, hermanos, Cristo no era un simple plebeyo palestino. Era el Dios Todopoderoso encarnado en carne humana. Él sabía que miles se irían al infierno si despegaran sus ojos de él y lo pusieran sobre su madre. Hermanos, hay una herejía muy grande que dice que María es una mediadora. Pero la Biblia nos dice en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los protestantes dicen que Jesús proveía amorosamente por su madre, ya que se le está asignando un lugar donde vivir. En otras palabras, dicen que Cristo estaba colgando la primera rosa roja del Día de las Madres cuando estaba en la cruz. Pero esto tampoco es correcto. No podemos aceptar esto ni la versión católica. ¿Qué estaba haciendo Cristo cuando dice: he ahí tu hijo? Bueno, tiene que ver con su relación con María. ¿Cómo podía una mujer con una naturaleza pecaminosa dar a luz un hijo que no tenía una naturaleza pecaminosa? Y eso es precisamente lo que sucedió. Es que, hermanos, la sangre de un hijo viene a través del padre. Y aún el sexo del niño es determinado por los cromosomas del padre. Si el padre no era pecador, podía tener un hijo sin pecado, aun cuando la madre fuese pecadora. Y ejemplo, si Eva hubiera sido la única pecadora, todo el mundo hubiera nacido bien. La herejía de la concepción inmaculada busca explicar el nacimiento virginal diciendo que María nació sin naturaleza pecaminosa. Esta es la lógica humana, pero no es la escritura de la Biblia. María le dijo a Jesús, María le dio a Jesús su cuerpo físico, pero eso es todo. Jesús existía aún antes que ella. Y cuando él le dice: he ahí tu hijo, él le estaba diciendo que a partir de ese día, su relación de madre e hijo cesaba. Y esa es la espada que iba a atravesar el alma de María.
Literalmente, ese es el momento en que esa espada atraviesa su corazón. La tradición dice que cuando Jesús le dice, María, he ahí tu hijo, que María desmayó. No era que Jesús ya no lo amaba. Él la amaba más de lo que tú y yo amamos a nuestra madre. Porque el amor nuestro está tiznada por el pecado. Pero el amor de Cristo era un amor perfecto. Entonces tenemos aquí la asignación de María. La asignación de María era de separación. María, ya no soy tu hijo. Juan es tu hijo. Y qué terrible para María. Para María esto era devastador. Si tienes lágrimas, no llores por ella. Ella encontró que era mucho más maravilloso el ser hija de Cristo que ser madre de la humanidad de Jesús. Ella misma lo llamó a él cuando nació. Dijo en Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabía que él iba a venir a salvar y por eso le pusieron el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. María no llamó a Jesús hijo en ese momento cuando él nació. Le llamó Dios y le llamó Salvador. La asignación para María era que ella ya no era madre de Jesús. Tenía que soltar la relación que tenía con Jesús y aceptar a Juan en su lugar. Entonces, la primera asignación, la de María, es: suéltame. Ya no soy tu hijo. Quiero que noten la asignación del discípulo de Cristo, Juan. Volviendo ahí a Juan, capítulo 23, o 19, perdón. Ahora recuerden que Juan era el discípulo a quien Jesús amaba y varias veces él menciona esto en el libro de Juan, como en Juan 13:23. Yo creo que Juan, la razón que era el discípulo que Jesús amaba, tenía una capacidad mayor de entender y apreciar el amor de Cristo que los demás discípulos. Cuando Cristo le dice a Juan, he ahí tu madre, es una asignación para Juan de sustituir en las responsabilidades que tenía Jesús hacia su madre. La Biblia es muy clara en que Juan la aceptó, porque dice ahí en Juan 19:27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba en la cruz muriendo una muerte sustitucionaria para nosotros los pecadores, cumpliendo todas las profecías, todos los tipos que había en el Antiguo Testamento, todo lo que es las fiestas judías, todos los sacrificios, Cristo los cumplió. Ahora, no estaba diciendo Cristo a Juan, Juan, yo estoy muriendo en sustitución tuya. Noten, quiero que tú me sustituyas con María. Y la asignación de Juan era ser el sustituto. Ay, ¿no es la misma asignación para nosotros, los creyentes en Cristo? Nosotros debemos sustituirlo a Él aquí en la tierra, ya que Él fue nuestro sustituto en la cruz.
Nosotros debemos estar diciéndoles a otros de Cristo. Me encanta lo que dice Ezequiel 33:7. Nomás escuchen. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. Dios está hablando. Y los amonestarás de mi parte. En el tiempo del Antiguo Testamento, Ezequiel era el atalaya que tenía que escuchar de Dios para decirles a los hombres y amonestarles de parte de Dios. Bueno, nosotros en el Nuevo Testamento leemos que Cristo dijo, así como el Padre me envió a mí, yo os envío. Y nos dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Él fue nuestro sustituto. Y como si desde la cruz nos dice a nosotros, yo estoy muriendo por ti, ahora quiero que tú vivas una vida en sustitución por mí. Los cristianos en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos, dice la Biblia. Pequeños Cristos o sustitutos de Cristo. Es cierto que nuestro Señor propone esto para cada creyente lavado en su sangre. Él no te salvó para que te fueras al cielo inmediatamente. Él te salvó para que fueses un testimonio para Él. Me encanta el himno. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. La muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Insultos yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? La asignación de Juan era ser un sustituto para el sustituto. Y nuestra asignación es ser cristiano para nuestro Cristo. ¿Qué tanto somos como Cristo en este mundo? Tú y yo debemos representarlo a Él. Por último, quiero que noten la asignación de Jesús. Tiene una asignación de María, suelta, he ahí tu hijo, yo ya no lo soy. Tiene una asignación para Juan, sustituto, yo ya no voy a estar ahí, tú esté ahí, por mí. Tiene una asignación para sí mismo. Sí, Él también tiene una asignación aquí. Nunca debemos olvidar que Cristo, no María, no Juan, no el ladrón penitente, no la multitud que lo crucificó, no el gobierno romano. Cristo era el centro de la escena de la crucifixión. Las personas que hacen de María la figura central nos dan el romanismo, no el cristianismo. Cristo fue supremo en el monte Calvario y Cristo es supremo hoy. Romanos 14:11 nos dice que algún día todo mundo va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él, Cristo Jesús, es el Señor. ¿Qué estaba haciendo en esta asignación para sí mismo? Bueno, primero cumplió con la ley. Cristo cumplió toda la ley.
Y la ley decía en Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esto incluye ver por su comida, su ropa, su hogar. Por lo tanto, instruye a Juan a hacer precisamente eso. Tuvo cuidado de no tener ni el olor de los fuegos de pecado en su ropa. Oh, que los hombres y mujeres hoy en día honrasen a sus padres. Efesios 6:1 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo menos que podemos decir del significado de la tercera frase, o la frase que es para María en cuanto a Jesús. Pero quiero que noten que renuncia a lo propio. Y esto es más significativo. Él estaba dando un ejemplo de lo que es la renunciación propia. Con esta frase, he ahí tu madre, Juan, María, he ahí tu hijo, Juan, he ahí tu madre. Con esta frase se privó del amor de una madre. Renunció a cada atadura que pudiese interferir con él ser el Salvador. Se privó de toda relación filial. Esto fue una renunciación propia, que no se ha demostrado más que ahí en la cruz. Si esta frase era como una espada atravesando el corazón de María, entonces era como una lanza atravesando el corazón de Jesús. Él estaba haciendo un sacrificio para salvar a cada persona. ¿Cómo podríamos ilustrar esta renunciación? Dice en la historia de Perpetua, una joven viuda de 26 años con un bebé en su pecho. Y ella se encuentra en el libro de Mártires de Fox. Y su esposo ya había muerto por su testimonio al Salvador y ahora le toca a ella. Su padre, que era incrédulo, le estaba diciendo, ofrece algunos sacrificios a los dioses romanos para evitar la muerte, pero ella no lo hizo. Y mientras estaba esperando en la cárcel la hora de la muerte, su padre con ella, llorando y pidiéndole que denunciara su fe en Cristo, ella tomó el hijo que estaba a sus pechos y se lo entregó a su padre. Y le dijo, tú toma cuidado de mi hijo. Yo voy a morir por Cristo. Mujer, he ahí tu hijo. Dejó el amor de una madre para pagar la pena del pecado por todos nosotros. Todas las ilustraciones humanas fallarían en hacernos entender esto. Pero hay algunas aplicaciones que podíamos hacer. La primera es que no hay esperanza de salvación aparte de Jesús. La Biblia nos dice claramente en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. La segunda es que no hay utilidad sino en el señorío de Jesús. Si Jesús no es tu Señor, entonces no vale la pena servirle. Gálatas 6:9 es mi texto favorito en cuanto a servicio al Señor. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La tercera aplicación es que cuando este gozo inexplicable, lleno de gloria, llena nuestra vida, podremos entender lo que es sacrificar para Cristo. Hermanos, vayan a Lucas capítulo 14. Con esto vamos a estar terminando. En Lucas 14 y tenemos otro texto en Filipenses
y ya terminamos. Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. El aceptar a Cristo es fácil, pero sí hay sacrificios en seguirle. Y hay algunos de ustedes que tienen miedo de morir durante este tiempo de coronavirus. Yo quiero decirte, si entiendes que todo lo que ves es basura y Cristo es tu Señor, tú podrás con lo que viene por delante y quizá vengan días peores. Pero mira lo que dice en Lucas capítulo 14, empezando con el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, ama menos a su padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tú tienes que amar a Dios más que cualquier otra persona. Eso es renunciación personal. Cristo lo hizo al renunciar el amor de una madre para salvarnos a nosotros. Con razón Él nos exige. Tu amor hacia Él debe ser mayor que cualquier otro amor personal. Después dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tus planes. Tienes que renunciar a tus planes. Oh, ¿cuántos teníamos planes para este tiempo? Yo tenía planes para salir la semana que viene para predicar en algunas iglesias y presentar la obra y tratar de levantar fondos para la construcción. Se fueron esos planes. ¿Saben qué? No es el fin del mundo. Dios sabe todas las cosas. Simón, el de Cirene, venía del campo, dice la Biblia. Quizá venía del trabajo. Ve el alboroto ahí. Viene a ver qué es lo que está pasando. El soldado romano le dice a él, hey, tú, carga la cruz. Y él tuvo que cargar la cruz. No eran sus planes, pero tuvo que hacerlo. Y por ley tuvo que hacerlo por una milla. ¿Qué cruz te ha dado Cristo que ha cambiado tus planes? Él quiere que lo ames más que tus planes. Y después en el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y durante este tiempo quizá perdamos la casa. Quizá perdamos el auto. Y yo puedo perder todo. Y todavía tengo a Cristo. ¿Qué posesión tuya tienes que es tuya? No es de Dios. Y Dios dice, hey, tú tienes que soltar. Personas, aún tu propia persona, planes y posesiones. Para seguirme. Aceptar a Cristo es fácil, pero Él quiere que no solamente lo aceptes, Él quiere que tú lo sigas. Y va a ser muy difícil seguir a Cristo, especialmente en este tiempo de coronavirus. Si Cristo no es Señor. Señor sobre otras personas, Señor sobre tus planes, Señor sobre tus posesiones. Tú y yo debemos ser como Cristo. Tenemos que soltar nuestro orgullo, nuestra posición, nuestras posesiones, nuestros derechos. Como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, último versículo. Filipenses 3, versículos 7 al 10. Pablo dijo estas palabras, escuchen. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo 3 veces ya.
Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. Yo quiero conocer más a Cristo. Durante este tiempo de coronavirus, quizás tienes mucho más tiempo para estar en la Biblia. Conocer más a Cristo Jesús. Si no eres salvo, Cristo dejó todo por ti. Dejó su gloria, se hizo hombre. Vivió una vida perfecta y dejó su madre por salvarte a ti. Qué terrible sería rechazar ese sacrificio de Cristo. Por favor, acéptale hoy. Y si ya eres salvo, ¿qué clase de sustituto eres de Cristo? ¿Qué tanto eres como Cristo? Sírvela a Él. Padre, en esta hora te pido que tú toques corazones y en este momento, quizá algunos cristianos quieren nomás hincarse donde están, decirte a ti, Cristo, perdóname, he puesto tanta importancia en películas y en posesiones y en familia y no he puesto la importancia en ti. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que no faltes en ver el mensaje que sigue. Un mensaje muy interesante. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va a ser algo muy importante. Mañana, miércoles, 8 de abril, estaremos enseñando esa lección. Que Dios te bendiga y que pases buenas noches.